¿Qué tal, compañeros? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a continuar con esta parte como intermedia entre los temas y los programas de aplicación del curso de programación orientada a objetos con Python. Básicamente este cuarto tema va a ser darles una idea básica de lo que es Tkinter. No vamos a profundizar mucho, realmente esta paquetería que tiene Python para desarrollo de interfaces gráficas es demasiado extensa, se pueden hacer muchísimas cosas y pues también se puede también profundizar en las extensiones que esta paquetería tiene, porque no solamente son estas funciones básicas que les voy a mostrar ahorita y las que vamos a ver en el curso, sino que también estas pues tienen un poco más de profundidad y también tienen algunos módulos extensivos, ¿vale? Y bueno, la primera pregunta básica es ¿qué es Tkinter? Tkinter es una paquetería por excelencia para diseñar lo que es diseñar y generar lo que es interfaces gráficas de usuario o GUIs en inglés. Esta paquetería en general se encarga de hacer la comunicación entre nuestro programa, el que generemos nosotros a través de Python, y el sistema operativo para generar estas ventanas gráficas que tú normalmente ves en una aplicación. Ok, además de de lo que les comentaba de lo que hace Tkinter por default, existen módulos extensivos como PMW, TIX y TTK, que básicamente el de TTK vamos a verlo un poco porque permite generar lo que son tipos de ventanas gráficas Canvas, que son básicamente para desplegar alguna ilustración o en nuestro caso alguna gráfica. Entonces eso es lo que veremos en esta parte de módulos extensivos. Les recomiendo que si les gusta esta parte de diseño de interfaces gráficas, vean todos los videos de las aplicaciones, de los programas de aplicación y después de ahí ustedes profundicen en los que más les interesa. El funcionamiento básico de Tkinter es muy simple, realmente digamos que tiene dos conceptos o dos ideas fundamentales que son las que interactúan para darle vida a estas interfaces gráficas. La primera es que todo elemento que nosotros generemos en Tkinter se va a llamar widget, que básicamente son elementos gráficos. Esto pueden ser etiquetas, como se ven aquí, por ejemplo, en donde estoy poniendo mi cursor. Lo que es este texto sería una etiqueta. Pueden ser botones, como lo que estamos viendo aquí, igual del costado derecho, donde está mi cursor, que llevan alguna acción o hacen alguna interacción con el programa, también lo que son los cuadros, etcétera. O sea, cualquier elemento que tú vayas a generar de tu interfaz gráfica va a ser catalogado como un widget. Un widget con un cierto propósito. Y bueno, la segunda idea es la distribución o incorporación de dichos elementos y agregar esta funcionalidad en el caso de lo que es los botones o los elementos interactivos. Entonces, básicamente vamos a nosotros generar lo que son etiquetas, botones, etc. Y el siguiente paso sería agregarlos en alguna posición o a través de algún método que nos permita a Tkinter para colocarlos ya como tal en estas ventanas gráficas, ¿ok? Y también aquí, bueno, se ve que, por ejemplo, para el caso de los botones, pues es también necesario, además de agregarlo, pues agregar algún tipo de acción o funcionalidad que este botón tenga. ¿Ok? Y aquí tenemos unas imágenes de algunos ejemplos que nosotros vamos a realizar. Estos son directamente de los programas de aplicación. Aquí como pueden ver tienen diferentes estructuras. Realmente no les metí mucho la parte visual. Lo hice muy minimalista y muy simple solamente para que ustedes vean y ya tengan una idea de lo que pueden ir haciendo. Obviamente conforme le dediquen más tiempo y le metan un poco más de aspectos decorativos, pues la interfaz gráfica se puede ver mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de gráfica animada de ecuaciones, que va a ser uno de los programas que vamos a ver. Tenemos programa de información y diagnóstico de vehículos, que va a ser la segunda parte o el segundo programa que vamos a hacer de aplicación. También tenemos la aplicación de máquina de soporte vectorial, con un nombre particular para lo que es la ventana de interfaz gráfica. Tenemos también lo del algoritmo a estrella, que básicamente pues ya serían todos nuestros programas que vamos a ver para esta parte. Ok, entonces bueno, ya teniendo esto en cuenta, más o menos que se hagan una idea de lo que vamos a ir haciendo, vamos a pasar ya directamente al programa. Ahora bueno, en este caso yo lo puse como con un título que refiere a lo que es ejemplo básico de Tkinter, donde bueno, ya saben, empezamos título, fecha, autor. Vamos a importar en unas paqueterías. En este caso, como les había mencionado al inicio del curso, es importante que ya tengan predescargada
esta paquetería de Tkinter y nosotros normalmente la vamos a importar así para poder así incorporar todas las funciones y métodos que esta paquetería tiene. Es un poquito diferente a lo que hacíamos normalmente con un pi matplotlib, entonces para que vean esta forma también básicamente la instrucción se lee como de Tkinter importa todo. ¿Ok? Y este era el otro que les decía, que es un poco referente a lo que es TTK, que es la parte para hacer el desarrollo de lo que es los canvas. Y básicamente es una interacción entre Tkinter y Matplotlib. Entonces, esta parte, este comando que ven, o esta paquetería que ven aquí muy grande, nada más hace esa interacción. Entonces, se encarga de hacer esa interacción entre lo que es Matplotlib y Tkinter. Bueno, aquí de ejemplo vamos a poner o puse dos funciones, una función básicamente para imprimir el nombre, simplemente se llama, no recibe ningún parámetro y imprime lo que es el nombre, en este caso el de su servidor. Después tenemos otra función que va a ser una función para graficar, que básicamente lo que hace es graficar una función cosenoidal con una distribución, digamos, con líneas y otra con puntos discretos, ¿ok? Básicamente lo va a hacer como lo habíamos hecho normalmente con PLT grid, PLT plot y PLT scatter, ¿ok? No hay ninguna cosa diferente, esto ya lo habíamos hecho. Y ahora sí empezamos a la parte que nos interesa. Lo primero y más importante para cuando vamos a utilizar Tkinter es generar lo que es la ventana root. La ventana root o ventana raíz, dependiendo de cómo le quieran llamar, básicamente es este comando y llamamos a lo que es la clase tk, t en mayúscula y k en minúscula. ¿Okay? Esto genera una instancia de la clase tk. Y de aquí podemos utilizar varios comandos. El único que vamos a utilizar nosotros ahorita va a ser, métodos, va a ser el de .title, que básicamente es modificar el título de la ventana. Y le vamos a poner ahora Tkinter básico. ¿Ok? Si nosotros no agregamos nada aquí, digamos que la ventana se desplegaría sin ningún nombre. O si acaso nada más con el de Tkinter, dependiendo así que la versión que estemos ocupando. ¿Ok? Después, bueno, la primera parte, las etiquetas. Las etiquetas básicamente tienen esta estructura, se definen a una variable, el nombre que tú le quieras poner, haces la definición y lo asocias con parte de label, que es las etiquetas, que van a recibir como primer elemento o como parámetro la ventana en donde pertenece, ¿ok? Puedes pertenecer a la ventana raíz o puede pertenecer a ventanas secundarias. En nuestro caso ahorita estamos manejando que todas pertenecen a la ventana raíz. Lo siguiente que vas a poner de esa etiqueta pues es propiamente qué texto es el que vas a colocar. Básicamente esa es la estructura que tienen. En este caso nosotros hacemos una etiqueta de texto, una etiqueta para imprimir nombre, una etiqueta para generar gráfica. Y aquí esta es una de las, digamos, etiquetas como que siempre o normalmente vas a necesitar en algún momento, que es una etiqueta de salto que básicamente lo que hace es saltarse una línea. Es similar a cómo funcionaría en la terminal de Python, pero aplicado a lo que es la interfaz gráfica. Ahora bien, los botones en este caso tienen una estructura similar también. Se definen a sí mismo como asignado a una variable, en este caso bot nombre o bot gráfica, que son los dos que vamos a usar, y bot salir. Se utiliza lo que es button como nuestro método o nuestro comando que vamos a utilizar y generamos esta parte de lo que es lo mismo de a qué ventana pertenecen. ¿Ok? Eso también es importante. Pueden pertenecer a la ventana root, ventana raíz o a ventanas subsecuentes. Después nosotros también tenemos la libertad de agregarle un texto a dicho botón. En este caso al primer botón le vamos a poner nombre, al segundo le vamos a poner graficar y al último botón le vamos a poner salir. Ahora, esto es una de las partes que nos interesa más. En este caso, lo que seguiría después de un botón, pues es que queremos que realice cierta acción, por eso es que generamos ese botón en la aplicación. En este caso, utilizamos lo que es command. Command se refiere a asignarle a ese botón alguna acción o alguna función que esté definida dentro de nuestro programa. En este caso, nosotros declaramos lo que es la función nombre y la función gráfica, que son llamadas así tal cual, sin paréntesis, sin nada. Así es como se llaman en las partes de Tkinter. Es importante señalarles aquí que normalmente cuando se trata de programación funcional o secuencial, como es este caso de estas funciones,
Si es que reciben parámetros estas funciones, la nomenclatura de estas instrucciones de aquí cambia y se vuelve un poco más compleja. Por ello es que nosotros, o bueno, yo decidí abordar lo que es Tkinter ya cuando viéramos programación orientada a objetos, porque es un poco más sencilla la nomenclatura que se maneja, ya que normalmente cuando tú generas la instancia del objeto o sí, la instancia del objeto de la clase que vayas a utilizar, ya pasas los parámetros que este objeto va a necesitar y ya solamente realizas la operación de los métodos de dicho objeto y ya no le estás pasando parámetros o buscas no pasarle parámetros. Esto lo que hace es facilitar mucho la nomenclatura de estos botones cuando se refiere a la parte del command, ¿ok? Y como caso especial tenemos que para destruir la ventana, es decir, cuando queramos salir de nuestra aplicación, existe un command reservado que es básicamente lo que es root, que es nuestra ventana raíz, y se le asocia un punto destroy, que es básicamente destruye esa ventana y sácanos del programa. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta es la primera etapa, básicamente esto, la generación de los widgets, sean etiquetas, sean botones, y la segunda parte sería agregar estos widgets ya creados. Para este caso existen muchos métodos. Hay un método que se llama grid, que es el que nosotros vamos a utilizar aquí, que les estoy subrayando. Este método lo que hace es básicamente pensar la aplicación o la ventana gráfica como una matriz con filas y columnas asociadas, ¿ok? Entonces nosotros le vamos a ir dando a cada uno de nuestros elementos, en este caso por ejemplo la etiqueta texto 1, una posición que va a ser la fila 0, columna 0 y que se va a expandir por dos columnas, ¿ok? Entonces va a partir, si lo queremos ver ahorita medio visual, va a partir del costado superior izquierdo y se va a expandir dos columnas, la primera columna y la segunda columna hacia la derecha y va a permanecer en la parte superior, ¿ok? De aquí existen otros métodos, por ejemplo está pack, que es un método también muy utilizado, que básicamente los va acomodando los elementos conforme nosotros los vamos agregando con pack, es decir, un poco como lo que hacíamos con el comando de append cuando hacíamos agregar elementos a una lista, que los va agregando a la cola y así los va guardando. Básicamente así es lo que hace pack, los va agregando dependiendo como tú en qué orden metas ese ese método de pack, lo va a agregar en cierta posición. Y el otro que vamos a también ver es un comando que ya permite como libremente a través de coordenadas de nuestra ventana colocar estos widgets, ¿ok? Este ya va a hacer referencia a coordenadas X y puede variar dependiendo del tamaño de la ventana, ¿ok? Entonces la nomenclatura es la misma, en este caso lo primero que hacemos es colocar las etiquetas, la vamos a colocar la primera etiqueta, texto 1, en fila 0, columna 0, la texto 2 va a ser fila 1, columna 0, el texto 3 va a ser fila 2, columna 0, ¿ok? Entonces todos estos elementos van a estar cargados del lado izquierdo. Después tenemos los botones, que lo hacemos de la misma forma, llamamos a esta instancia tipo botón bot nombre y le pasamos el método .grid. En este caso lo que va a hacer ahora lo vamos a colocar en la fila 1, columna 1. Lo mismo vamos a hacer para el botón gráfica, para la fila 2, columna 1 y finalmente para el botón salir lo vamos a hacer en la fila 3, columna 0 y se va a expandir dos columnas, un poco similar a lo que se hacía con la primera etiqueta. Ok, estos dos botones se puede ver que ahora van a estar cargados a la derecha, ¿ok? Siempre todo lo que vayamos aumentando en filas y columnas va a ser hacia abajo en el caso de las filas, entre más crezca el número, y columnas hacia la derecha entre más crezca el número de la columna que usemos. Y finalmente el elemento pues también importante que vamos a necesitar siempre es generar el loop infinito de Tkinter. Este loop infinito básicamente es esta refresh que se suscita en la ventana gráfica para que detecte cuando nosotros le demos ciertos clics a nuestra interfaz, ¿ok? Si no metemos esta parte, digamos que sería una especie de ventana estática que no va a detectar cuando nosotros interactuemos con ella, ¿ok? Entonces esto básicamente es lo que genera esta interacción de las entradas de los clics a los botones de la aplicación mientras esta esté activa, ¿ok? Y se realiza otra vez llamando a lo que es root, nuestra ventana raíz, y le pasamos el método .mainLoop, ¿ok? Sin nada, sin parámetros. Ya teniendo esto en cuenta, pues vamos a correrlo
y lo vamos a ejecutar. Ya saben que va a depender del software que estén usando, pero nos debería de generar una ventana como la que se va a mostrar aquí. Perfecto. La voy a colocar en el centro, la voy a expandir un poco. Y esto es lo que nos generaría básicamente Tkinter. Esta sería nuestra primer, digamos, interfaz gráfica súper simple, donde tenemos la modificación del texto que le habíamos puesto para el título de la ventana. Ahora es Tkinter básico. Tenemos la primera etiqueta, texto 1, que habíamos puesto en el centro, expandido a 2 columnas. Después tenemos la parte de la segunda etiqueta, que era imprimir nombre, en la columna izquierda, en la segunda fila. Después tenemos la de generar gráfica en la tercera fila del costado izquierdo. Y después ya los botones de interacción. Y finalmente el botón de salir. Es importante ver que, por ejemplo, aquí si le damos que expanda, no nos hace ninguna como reubicación de nuestros elementos, los maneja siempre en una posición. Esa es una de las cosas que tiene lo que hace Grid, a diferencia de lo que por ejemplo se podría hacer con algunos comandos como pack, modificando algunos parámetros de esos métodos, podría autoajustarse cuando nosotros lo abriéramos y demás. También se puede creo que hacer con Grid, yo no sé muy bien cómo, pero esta es una de las cosas que digamos no tiene mucha ventaja Grid sobre pack, ¿ok? Ahora vamos a ejecutar el primer botón que es nombre y vamos a ver lo que nos arroja. Efectivamente vemos que nos hace la interacción con lo que es la terminal y nos imprime el texto de lo que habíamos puesto, que en este caso es el nombre de su servidor. Vamos al siguiente caso, vamos a ahora presionar el botón de graficar y vemos que efectivamente nos genera la gráfica que les había comentado en la función cosenoidal con líneas y también con puntos discretos. Ok, todo bien, cerramos esto. Podemos volver a ejecutar, por ejemplo, el comando de nombre y vemos que nos vuelve a imprimir ahora un segundo elemento. Lo podemos volver a hacer y esto lo podemos hacer las veces que nosotros querramos, dado ese comando de main loop que se está haciendo en la ventana root. Lo mismo para la cuestión de la gráfica, podemos volver a ejecutarlo, cerrarlo, volver a ejecutarlo, ¿ok? Y finalmente, pues el último elemento que tenemos que comprobar que funcione, pues es el botón de salir. Y lo apretamos y vemos que efectivamente cierra la ventana y nos saca de lo que es el programa. Pues básicamente esto sería todo para lo que es la introducción de lo que es Tkinter. Realmente lo quería hacer muy breve, se alargó un poquito de más el video, pero cubrimos básicamente todos los conceptos básicos que vamos a necesitar para de aquí en adelante los programas de aplicación. Les recuerdo, el primer programa de aplicación es sin interfaz gráfica y el segundo programa de aplicación ya es con interfaz gráfica, que es básicamente hacer la traducción del primer programa al segundo programa con su interfaz gráfica, ¿ok? Y ya saben, siempre nos ayudan bastante dándole like, suscribiéndose y compartiendo el video. Recuerden que es totalmente gratuito, lo pueden hacer y con esto apoyan bastante al canal para que nosotros podamos seguir creando más material y lleguemos a muchas más personas que les interese esta parte de la programación en Python. Y nos vemos en la siguiente clase con el primer programa de aplicación para este curso de programación orientada a objetos.